Hello, poreta y croeso a la segunda clase esta semana de galés conmigo. Yo me llamo Marian y hoy vamos a aprender un poquito más de galés, unas frases más y unos saludos. Bueno, ayer aprendimos cómo saludar. Hello, ¿se acuerdan? Buenos días, poreta, buenas tardes, pnaunda. Vamos a agregar dos saludos más para más tarde en la tarde. Por ejemplo, después, en la tardecito, usamos otro saludo. Noswaithda. 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 Y antes de ir a dormir por la noche, sería nosta. 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 Ayer el día era en galés dydd llun. Dydd llun. ¿Se acuerdan que dije que cada día empieza con dydd, ¿no? Bueno, hoy, martes, dydd Mawrth. Dydd Mawrth. Dydd Mawrth. Ayer también aprendimos cómo preguntar cómo te llamas o cómo se llama usted. ¿Quién es usted? Y la frase que teníamos, ¿se acuerdan? La frase era pwy dach chi? Pwy dach chi? Pwy dach chi? Vamos a usar esa frase pwy dach chi, pero vamos a cambiar el pwy. Y en vez de pwy vamos a usar sit. Sit dach chi? Sit dach chi? Sit significa cómo. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Sit dach chi? Sit dach chi? Sit dach chi? Sit dach chi? Para responder podemos decir da iawn. Da iawn. Da iawn. Y suena mejor si usamos gracias. Muy bien, gracias. So, da iawn, diolch. 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 Da iawn, diolch. Da iawn, diolch. Sut dach chi? Da iawn, diolch. Quizás no queremos decir muy bien. Quizás estamos bien. En vez de da iawn, podemos decir iawn. Iawn, bien, normal. Iawn. Iawn. Iawn, diolch. Iawn, diolch. Sut dach chi? Iawn, diolch. Y acá podemos responder, en vez de preguntar y usar la misma pregunta otra vez, a sut dach chi, podemos decir achi. ¿Y usted? Achi. Achi.
El uso de he es muy común en inglés, más común que el usted en castellano. Entonces, en estas clases vamos a aprender solo la forma de he, no de la forma de vos. Pero se puede usar la forma de he con todo. Sut ydych chi? Da iawn, diolch. O iawn, diolch. Dydd Mawrth. Una frase más para hoy. Para decir por favor en galés, usamos os gwelwch yn dda. Os gwelwch yn dda. Os gwelwch yn dda. Bastante larga la frase. Os gwelwch yn dda. Os gwelwch yn dda. Tenemos también please, que viene del inglés, please. Please. También usamos please. Pero la frase correcta, o más galés, digamos, es os gwelwch yn dda. Da iawn. Wel, hwyl, diolch, y nos vemos mañana. Tan y fory. Tan y fory. Hwyl.